Buenas tardes y bienvenidos a nuestra casa, las oficinas de Axel Springer España. Bueno, algunos me conocéis, espero que los que trabajan conmigo al menos sí. Soy Manuel del Campo, CEO de Axel Springer España, y en esta compañía nos encanta meternos en líos, siempre que nos motiven y que nosotros consideremos que podemos aportar algún valor. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Nos hemos metido en este maravilloso lío, que es reunir a grandes profesionales del marketing digital y del desarrollo de audiencias, que sobra decir es un elemento absolutamente fundamental en el modelo de negocio de los medios de comunicación. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues de momento vernos y pasar un rato juntos, que ya es algo positivo. Y, por supuesto, compartir conocimiento, experiencias, buenas prácticas, impresiones sobre este tema y hacerlo de forma entretenida, porque si hay algo de lo que somos absolutos fans en Axel Springer España es de aprender mientras lo pasamos bien. Como además este ámbito del desarrollo de audiencias está en constante cambio, vertiginoso, diría yo, y nuestros amigos, los algoritmos, nos desafían constantemente, nuestra idea es que este evento sea el primero de muchos y que nos veamos de forma habitual y periódica para actualizarnos y para seguir hablando de todos los cambios que se van produciendo de forma que siempre estemos a la vanguardia de lo que sucede en este apasionante mundo del desarrollo de las audiencias y del marketing digital. Así pues, de nuevo, muchas gracias, bienvenidos, y yo os voy a dejar con el que ha sido realmente el impulsor y el promotor de esta iniciativa, que es además el que sabe de esto. Él es Carlos Redondo, es nuestro responsable de desarrollo de audiencias y SEO en Axel Springer España, y ya pues le dejo que venga y se quede en el escenario y nos cuente qué es lo que vamos a hablar hoy. Carlos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, bienvenido, todo tuyo. Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir. Todavía sigue llegando gente, pero bueno, vamos a ir empezando porque, bueno, antes de nada, ya como ha comentado Manuel, este evento se nos ocurrió un poco con mi llegada en mayo a Axel Springer. La idea era tener un punto de encuentro para la gente que trabaja en audiencias, que trabaja en marketing digital en Madrid, que creo que después de estos años tan complicados que hemos tenido, pues como que nos hemos separado un poco y falta un poco ese contacto tan valioso, ¿no? Donde podamos compartir experiencias, conocimientos y bueno, y pasar un buen rato también, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Coincidiendo con el lanzamiento de Google Showcase en España y con la vuelta de Google News, creímos que era el tema más interesante para proponer en este momento. El evento queremos que tenga un carácter recurrente, que cada 3 meses más o menos podamos volvernos a juntar todos aquí tratando un tema que esté de actualidad en ese momento dentro de los medios, del marketing digital, de todo este tipo de temas y poder compartir todos juntos. Sin más, iba a venir al evento Luis Collado, que es el responsable de Partnership Global de Google, pero a última hora le llamó el señor Google y le dijo que tenían que ir urgentemente a Londres, entonces está todo el equipo allí, pero muy amablemente se va a conectar desde allí y va a darnos su ponencia y podremos preguntarle y hablar con él. Así que sin más os dejo con Luis Collado y muchas gracias a todos. Regreso de Google News en España. Un Google News que nadie en España conocía en junio cómo funcionaba porque el producto no tiene nada que ver el que existe ahora con el que existía hace 8 años cuando lo tuvimos que cerrar. Google News fundamentalmente es un agregador de contenidos informativos que tiene el objetivo de que los editores puedan dar a conocer aquello que publican a más lectores, llegar a nuevas audiencias y, por el otro lado, tiene el objetivo de que más lectores encuentren de una manera sencilla aquellos contenidos que le puedan interesar y de una manera muy simple poder ir a los sitios web originales donde esos contenidos están publicados. Bien, y la última novedad que tenemos desde hace muy pocos días, desde el 26 de septiembre pasado, es que ya tenemos Google News Showcase en España. Google News Showcase es una extensión, digamos, o una característica adicional de Google News. Fundamentalmente, Google News Showcase lo que es un programa de licenciamiento de contenidos, ¿de acuerdo?
Pero lo que estamos haciendo a través de este programa es dar la posibilidad a cada editor a que haga primero una selección de entre todos aquellos contenidos que publica cada día, que haga una selección de aquellos contenidos que creen que pueden ser más interesantes para sus audiencias actuales, para alcanzar nuevas audiencias, para reforzar sus valores, su imagen de marca, etcétera. Por lo tanto, el editor, a través de este programa, tiene la opción de seleccionar, de curar qué contenidos quiere que Google vaya a, digamos, a posicionar de forma más relevante en nuestros productos, tanto en Google News como en Discover, y esos contenidos que el editor selecciona los incluyan en lo que llamamos paneles informativos, podemos decir, o tarjetones, etcétera, que son los que el editor crea a través de la misma herramienta que vimos antes, del Publisher Center, y envía a Google. Estos paneles informativos, tal cual están creados por el editor, con los contenidos que el editor ha decidido, se muestran tanto en Google News, en la pestaña de Para ti o en la pestaña de Prensa o Kiosco, como se irán mostrando progresivamente en las próximas semanas también dentro del feed de Google Discover. Pero llevamos 8 años de retraso. Por lo tanto, pues, bueno, celebremos que ya nos hemos puesto al mismo nivel que cualquier otro país desarrollado, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante para sacar el máximo partido a estas nuevas herramientas que tenemos. ¿Va a haber algún impacto también en búsqueda orgánica? ¿Vamos a tener menos afluencia de noticias en esa parte orgánica de búsquedas, ya que tenemos cosas bastante potentes en Discover y con este showcase, o eso va a seguir igual? Sí, a ver, Google Search y la pestaña de Google Noticias no va a cambiar nada. No va a haber menos volumen de noticias apareciendo en los resultados orgánicos del buscador. En el otro sentido, tampoco el buscador va o mejor dicho, perdón, la relevancia en Google News o en Showcase tampoco va a tener, no tiene un impacto directo en la relevancia de cualquier noticia dentro del buscador. Bueno, no va a tener un impacto directo, pero puede que tenga un impacto indirecto. Si gracias a una mayor relevancia de un medio, de sus noticias en Google News, en Discover, en Showcase, etcétera, pues seguramente poco a poco el algoritmo del buscador, lógicamente si los números, si las señales de un editor mejoran, pues el buscador lo irá poco a poco teniendo en cuenta. Pero inicialmente no hay una relación directa entre Google News o Showcase con el buscador, y el buscador no se va a ver afectado negativamente. Transmitirte un poco, Luis, y yo creo que, por lo que he visto en las preguntas de los asistentes, transmitir un poco ese feedback a Google de conocemos todo esto que tenemos que hacer, pero aún así sí que estamos viendo desde hace unos meses que hay problemas o retrasos, más de lo que era habitual en la indexación de noticias, y por lo menos en la parte de Showcase, que hay alguna manera de poder meter una noticia aunque no esté previamente indexada, porque si es una breaking news, por ejemplo, a lo mejor tenemos un embargo que hasta tal hora no puede salir y quieres que salga directamente en Showcase. No sé si pudierais hacer algún tipo de funcionalidad para hacer esto así. Estamos trabajando también en dar feedback a los equipos de producto, ese funcionamiento. También tenéis que pensar que el equipo de producto de Search es un equipo de producto diferente al de Google News y Showcase, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo porque estamos teniendo ese feedback de más editores, y no solo en España, de, oye, retrasos en la indexación en Search están perjudicando la visibilidad de contenidos en Google News y en Showcase, ¿vale? Entonces, sí tenemos internamente esa demanda hacia el equipo de producto, hacia el equipo de ingeniería de Search, para que solucionen. Creo que han sido en los últimos meses problemas puntuales, es decir, no problemas de indexación, retrasos de indexación en el buscador no han sido generales y continuados en el tiempo, pero han aparecido más veces esos problemas de lo deseable.
Entonces sí estamos empujando al equipo de Search para que intente solucionar eso. Y una de las cosas que se fue con él fue las tendencias de Google Trends, las que aparecen bueno, pues tanto de la última hora como del día, ¿no? Esto, lógicamente, entiendo que tiene algún tipo de vinculación y tú que eres una persona poderosa ahí dentro, igual podrías hacer que lo activen de nuevo, porque lo echamos mucho de menos. ¿Sabes algo de esto? ¿Hay algún tipo de relación o es otro tipo de producto distinto? Sí, he utilizado mi poder mágico en ello. A ver, fundamentalmente la principal fuente de información para Google Trends era Google News. ¿De acuerdo? Por eso, cuando se tuvo que cerrar Google News, el producto de Google Trends se debilitó totalmente. ¿Vale? Ahora estamos trabajando ya en eso, ahora que ya existe de nuevo Google News en España, está el equipo de producto trabajando para incorporar esas señales de Google News y optimizar el producto de Google Trends. Nos han dicho que va a ser cuestión de muy pocas semanas. Yo espero que antes de final de año, que Google Trends, con su 100% de potencia, esté ya disponible en España. Ahora vamos a pasar a la mesa de debate. Lógicamente vamos a hablar de News, vamos a hablar de Discover, vamos a hablar de negocio también, vamos a hablar también de cómo se trabaja en SEO con los diferentes equipos, con las redacciones, con los responsables de audiencias y un poco conocer cuáles son estas nuevas prácticas que hay que empezar a ponerse más serio con ellas, porque hasta hace un par de años todo funcionaba de una manera, pero yo creo que la mayoría somos conscientes que Discover ha ido evolucionando, no se ha quedado, digamos, como se lanzó, y han cambiado bastantes cosas, sobre todo en el periodo pandémico, digamos, y pospandémico, ha cambiado bastante cómo funciona. Y bueno, queríamos comentar todo esto. Para ello, pues hemos traído a 3 profesionales de lo mejor que yo creo que tenemos aquí en España, trabajando para grandes medios. Tenemos a Tamara Fariñas, que es Head of SEO de La Sexta. ¿Puedes subir? Un aplauso. Vale. Tenemos a Nacho Delgado, periódico deportivo Marca, Head of SEO y responsable de audiencias. Y tenemos a Álvaro Mazariegos, que lo teníamos presentado como el Head of SEO y Growth y tal de La Vanguardia. Pero bueno, no sé si lo habréis visto, hace unos pocos días, pues bueno, cambió de empresa y ahora va a ser el nuevo Head of Content de Softonic. Así que enhorabuena por el nuevo cargo. Muy bien. Ay, ya me siento que llevo un rato de pie. Aquí se está muy bien, ¿eh? Muy bien. Pues si queréis empezamos. El primer tema que quería preguntaros es un poco, va muy en línea de lo que hemos estado hablando, ¿no? De qué expectativas tenemos en los medios respecto a Google News, ¿no? El peso que tenía antes, pues ahora con los nuevos productos, con el tiempo que ha estado fuera, a lo mejor ya no es tan relevante, pero no sé si esperáis a futuro algún cambio sobre esto. ¿Qué opinas, Nacho? A ver, yo ahora mismo, según está la situación ahora mismo con Google News, realmente a nivel de volumen de tráfico y a nivel de adquisición de audiencias, si sacamos Google News exclusivamente tal y como se encuentra ahora mismo, no aporta un gran volumen de tráfico. O sea, yo creo que no supera ni el 1%. En el caso de antes de que se fuera Google News de España, tampoco suponía un gran volumen de tráfico. Aproximadamente suponía 2-3% del tráfico aproximadamente. O sea, según está ahora mismo planteada la herramienta o la tool, realmente, personalmente no creo que aporte demasiado. Ahora, eso sí, a volumen de tráfico que vaya, o sea, a evolución de la herramienta, como ha estado comentando, por ejemplo, Luis Collado, con el tema de incluir Showcase dentro de Discover, etcétera, etcétera, ahí cambia bastante el escenario, ¿no? Al final, Google Discover es la herramienta por excelencia de adquisición de tráfico ahora mismo, yo creo, junto con Search, dependiendo un poco del tipo de contenido que vas a sacar, e incluir Showcase dentro de Discover cambia mucho el escenario, claro. Al fin y al cabo, el usuario tiene que descargarse una aplicación en el móvil o tiene que ir directamente a Google News, no es algo que se encuentre. Depende mucho también de lo que quiera hacer Google con esta herramienta. Si le quiere dar más visibilidad en el futuro, pues Discover, por ejemplo, mucha gente lo usa y ni siquiera sabe lo que es, ni siquiera sabe que lo está usando. El problema de Showcase, pienso que es quién va a gestionar Showcase dentro de una redacción. ¿Va a ser el equipo SEO como tal o van a ser desde Breaking y demás? Y el problema que tenemos ahora todos los medios de comunicación
Y en los equipos SEOs, bueno, es que con la suscripción nuestras metodologías de trabajo están cambiando, desde la manera de enlazar interno, dar prioridad a contenidos de portada y demás, que antes podíamos obviar porque no eran tan importantes en números de audiencia. Y ahora mismo en las redacciones no se sabe qué coño quieren, iba a decir. No sé si quieren audiencia, no sé si quieren suscripciones, y hay un problema de falta de foco. Pero claro, cuando pones foco en la suscripción y dejas un poquito Discover, tiene que bajar la audiencia. Entonces creo que dentro de los medios de comunicación tiene que hacer un pensamiento de hacia dónde quieren ir. Dicho lo cual, muchos de los medios de comunicación todavía no hacen suscripción, por ejemplo, en el caso de Tamara Sexta y en el caso de Nacho, que está en Marca, entonces mis discursos no valen para todo, que muchas veces parece que suelto verdades universales y no es así. Pero pienso que es un dilema. Sí, aquí en línea un poco con eso que comentas, si te vas fuera, sí que ves que medios en Estados Unidos, por ejemplo, ya piensan directamente en suscripciones, no piensan qué volumen de audiencia voy a conseguir, les da igual. Bueno, no les da igual, ¿vale? A todo el mundo quiere tener una audiencia muy grande, pero ellos piensan directamente en acciones para decir, yo voy a hacer o trabajar mucho en esta línea editorial, voy a publicar mucho contenido sobre esto porque voy a conseguir X suscriptores o voy a crecer tanto en suscriptores, no porque voy a conseguir 1 millón más de lectores. Por un lado, tenemos que estar haciendo clickbait o casi clickbait para que funcionen artículos dentro de Discover, que el usuario las clique y demás. Por otro lado, nos decís que eso está mal porque... Entonces, es lo que me decía que hay que ser consciente también de lo que el público nos está pidiendo, ¿no? O sea, tú ves un documental científico de la 2 súper bien hecho y ¿quién lo ve? No lo ve nadie. Todos decimos que lo vemos, pero no lo ve nadie. Sin embargo, una noticia sobre Prensa Rosa y resulta que es el top de audiencia del día. Entonces, hay que ser conscientes de lo que el usuario está demandando. Hablábamos de la infoxicación, ¿no?, que hemos tenido por la pandemia. La gente como que ha perdido un poco de interés por las noticias porque se ha empachado, ¿no?, de ese tipo de contenidos y busca más noticias o contenido más ligero que le entretenga, que le aporte una utilidad. Y desde Google tampoco ven mal que se utilice ese clickbait para llegar a esos contenidos siempre que coincida ese contenido con esos titulares que tú les estás dando. ¿Tenéis esa impresión de que ahora funciona peor ese tipo de refritos de contenido que de otras cabeceras que hayáis visto? También, en cierto modo, lo que sucede es que los equipos de negocio en los medios de comunicación han visto el pastel que había dentro de Google Discover. Entonces, cuando de pronto encuentran todo ese pastel de tráfico, que ellos lo traducen en números, en publicidad, en impresiones, en todo este tipo de cosas, se les desvirtúa bastante lo que es un contenido de calidad, lo que es periodismo, va un poco en ese orden. Pero a la par, te están pidiendo una calidad periodística. Entonces, aquí yo creo que Showcase, también un poco viendo las orejas a que Google al final está pagando por estos contenidos que antes tenía gratis, porque está obligado a poder pagarlo, va a querer rentabilizarlos lo máximo posible. Y lo que tiene que hacer al fin y al cabo es, y que yo creo que es un poco el giro por el que Showcase entra dentro de Google Discover, es forzar el contenido de calidad, aunque habrá que ver luego después en las redacciones quién es el que controla ese contenido de calidad, forzarlo a que tenga un mayor volumen de tráfico dentro de la herramienta principal de adquisición de tráfico. En los medios que tienen suscripciones, ellos lo que hacen es, estás obligado a poner cierto tipo de contenido cerrado, incluso le tienes que dar la oportunidad a Google de que ese contenido cerrado él lo pueda abrir para fomentar su suscripción. Entonces, al final, ese chocador que tú dices, o como tú lo has llamado, al final Showcase sería otra de las herramientas. Pero también el tráfico orgánico, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos se está viendo que el tráfico orgánico también es un gran funnel de conversión y que realmente ahí se está, bueno, digamos que se está gestando pues, una gran adquisición de suscriptores. Creo que en ese sentido el mercado de usuarios en España no está tan avanzado para el tema de suscripción como está en Estados Unidos. No estamos tan acostumbrados, aunque cada vez lo estamos mucho más, a pagar por ciertos contenidos, sobre todo contenidos que siempre hemos tenido de manera gratuita, ¿no? Ya empezamos un poco con todo el tema de televisiones, Netflix, etcétera, etcétera. Yo creo que el siguiente punto es el tema del consumo de contenidos en medios de comunicación. En ese punto tendrá peso también si tu contenido es un contenido generalista o de especialista, que era también otro punto del debate que quería comentar de hacia dónde estamos o dónde están yendo los medios. Parece que cada vez más todos los medios queremos hablar de todo, de todas las temáticas. No sé si es correcto o incorrecto. Al final, yo creo que es porque si tú eres un especialista en una temática, te pones a escribir de otra donde a lo mejor no tienes ese expertise. Simplemente es porque vas persiguiendo un poco las audiencias, pero no creo que ese sea el camino. En este caso de las suscripciones, si lo que queremos es tener un modelo de negocio que sirva como alternativa, o si no como alternativa, como apoyo a la publicidad,
Yo creo que es crucial, ¿no?, esa parte de tener un contenido de especialista donde realmente aportes un valor diferencial. Pero es que aparte de eso no solamente es el contenido que tú apliques, ¿no? En muchas ocasiones en los medios de comunicación, cuando tú tienes una suscripción, publicidad te fuerza a que el contenido sea exactamente el mismo, el mismo volumen de publicidad, la misma cantidad de impresiones y de página vista, ¿no? En el caso de medios que todavía sigan midiendo el éxito por página vista, ¿no? Y no tiene sentido realmente. Si tú le estás dando tú estás cobrando a un usuario porque consuma tu contenido, tendrás que darle un contenido de diferente calidad. O sea, no solamente que el contenido sea propio y sea de calidad, sino que también esté mucho más limpio, que el consumo sea distinto. Misterios de Discover, todos yo creo que tenemos un poco historias de poltergeist, de repente soy el dios de Discover y estoy siempre allí, como de repente se apaga y me cae un montón el tráfico que me capta, sin haber cambiado tampoco el tipo de contenidos que estás publicando allí. Sobre esto, ¿qué creéis que puede estar afectando? Yo creo que cambió mucho. El año pasado, hace 2 años, ahora ha cambiado bastante. 2021 creo que fue. ¿Eh? Fue el año pasado, yo creo. El año pasado, yo creo que por junio, Sí, julio, por ahí, verano de agosto, 2021, sí, hubo un cambio importante en Discover y claro, eso revolucionó un poco como qué es lo que mostraba allí. Cada uno yo creo que tiene su teoría, o diferentes teorías, porque no hay una que lo explique ni nadie lo sabemos, porque bueno, supongo que la mayoría que estáis aquí sabéis que es un algoritmo opaco, ni siquiera tienes una forma sencilla de saber exactamente qué usuario te ha venido desde Discover, ni hablar de otras métricas un poco más concretas. Yo creo que cogió mucho peso el tema de la fidelidad del usuario al medio, o sea, la recurrencia, lo que ese usuario le está gustando esa cabecera. Y yo creo que eso Google lo está tomando mucho más en cuenta, por ejemplo, que lo que pasaba antes, que era muy parecido a Top Stories, ¿no? Que es quién ha lanzado antes la noticia, quién ha hablado antes de esto, quién sabía esto antes. Eso sigue siendo muy importante. Sigue siendo muy importante. El factor más sí. importante. Sí, pero digo que rebajó ese peso y subió un poco el peso de esas métricas un poco, yo creo, más de calidad. El tema de Discover, Carlos, que habíamos hecho experimentos 1001 con La Vanguardia, parecía durante un momento a principios de este año que los artículos de nicho podían coger relevancia, los how-to y demás. Y bueno, teníamos 1000 piezas mensuales, imaginaos la cantidad de volumen que es eso. Lo distribuimos por multitud de diferentes verticales y no vemos resultados. O sea que también muchas veces la cantidad no significa resultado. No, y realmente en ese sentido también hablabas de que el usuario, la recurrencia que tenía, ¿no?, en los contenidos. El usuario de marca, por ejemplo, es un usuario muy recurrente a la propia marca. Claro. Bien, o sea, marca por encima, vamos, el branding de marca tiene un usuario muy recurrente y realmente no vemos esa implicación directa. Sí que es cierto que yo creo que Google Discover, pandemia, de pronto todos nos volvemos locos, empezamos a sacar un montón de contenido, hay un montón de volumen de información, la gente quiere consumir ese contenido. Google levantó la mano con Google Discover para que entrase todo porque el consumo de contenido era espectacular. Los que trabajamos en audiencias y en medios de comunicación sabemos lo que supuso la pandemia para todos nosotros a nivel de horas de trabajo, punto número 1, y a nivel de adquisición de tráfico, ¿no? Y de cara desde agosto del año pasado sí que vemos varios cambios en el algoritmo. Creo que ha ido perfeccionando todavía mucho más el algoritmo, está empezando a centrarse más en el expertise del propio medio en concreto. Eso, bueno, o sea, los medios deportivos nos afectan en gran parte, yo creo, porque los volúmenes de adquisición de tráfico a nivel de Discover por cierto tipo de contenidos ya no son los que eran desde hace un año a esta parte. Esto no quiere decir que no tengamos un gran volumen de adquisición, pero ha cambiado un poco, ¿no? Al final nos ha obligado a movernos estrategias, a ir hacia un contenido pues, más de AT, un poco más, bueno, pues contenido especializado y específico, ¿no? Es una vuelta un poco a los orígenes, ¿no? De lo que hablamos de volver a escribir de lo que realmente sabes. Creo que es lo que Google está persiguiendo. Al final, este giro al generalista que hicimos todos, porque al final, joder, Discover era un cañón y sabías que de todo lo que hablabas te traía un montón de tráfico y decías, pues sí, a la gente le gusta que hable de calcetines, hablo de calcetines, aunque yo esté especializado en ciencia aeronáutica, ¿no? Pero el problema está también, o sea, en el caso de, por ejemplo, la pandemia, sí que el viraje que hicieron los medios deportivos, que yo creo que es un poco la parte
que más nos ha impactado, bueno, ya estamos súper acostumbrados a que As marca, el mundo deportivo, todos los medios deportivos, Sport, aparezcan dentro de búsquedas como First Dates, temas de televisión, temas de... O sea, que estamos muy acostumbrados. Pero realmente hay que entender el punto en el que se encontraban los medios de comunicación, en ese punto, ¿no? Al final, de pronto llega un confinamiento, se bloquea todo tipo de actividad deportiva, no hay fuente de adquisición de ningún tipo y todos lo llevan los medios generalistas, es adaptarse o morir. Claro, encuentras una gallina de los huevos de oro, ves que al final, aparte de todo lo que adquieres habitualmente cuando tienes competición deportiva, puedes adquirir por toda esa parte y, claro, sumas 1 más 1, 2, tal, tienes ahí un volumen de tráfico, negocio te pone un gorro como el mejor del mundo y con eso ya tenemos todo. No sé cómo veis vosotros también este algoritmo que comentabas, el de un poco este que Google intenta perseguir a quien está simplemente buscando atacar las dudas, búsquedas de utilidad del usuario. En Reino Unido, por ejemplo, salía la noticia hace poco de que la mayoría de periódicos ingleses se habían pegado un batacazo tremendo con el tema de este algoritmo. Aquí se ha juntado la parte del Core Update con la parte del algoritmo del Helpful. Y además yo creo que ahora estamos viendo cambios en Discover, ahora mismo, estas semanas. Estoy viendo cosas un poco que descolocan. ¿Cómo creéis que esto nos puede afectar a nosotros? Porque excepto un par de medios en Reino Unido, el resto han caído. El más sonado era el de Mirror, que había perdido en visibilidad, SEO, no es trato de tráfico real. Aquí en orgánico. Al final el tráfico total muchas veces depende de Discover. Sí, que no sabemos el dato, que a lo mejor ha caído un 40% en SEO y está en récord de tráfico. Eso no lo podemos de todas saber. maneras, volviendo con el tema de Discover, hay muchas formas de hacer audiencia y tenemos que ir más allá de la keyword, ¿no? Al final, la mayoría de los medios de comunicación hemos ido a precio de la gasolinera, pero no ofrecíamos como SEOs, o quizás no es nuestra labor, ¿no? Pero que esas piezas, más allá de dar el precio, pues, ofreciesen gasolineras cerca. O precios de economía de bolsillo, ¿no? Que al final son los libros que funcionan en cualquier librería, los que te ayudan en tu día a día. Y esa información la puedes ir a por la keyword o puedes darle una vuelta y buscar un enfoque y hacer algo que mole. Y lo que no te sientas avergonzado, que muchas veces publicamos cada cosa que, ojo. También dice mucho que hablemos de, o sea, que estemos hablando de contenidos flojos y nosotros mismos estamos haciendo contenidos flojos, el fin va a ser ese, que el usuario vea que el contenido es flojo y se vaya y no le guste y no quiera volver. Pero sí que es verdad que lo que dice Álvaro, que cuando tenemos una serie de keywords que queremos atacar, la idea es, o sea, lo más bonito y también lo más difícil, es muy fácil hacer un how-to, es muy fácil hacer determinadas cosas rápidas. Lo más bonito, lo más interesante y lo más retador es encontrar esa segunda vuelta, esa idea un poco más original que sí que te cubra la búsqueda, que estés atacando a esa keyword, pero que además puedas levantar el interés del usuario y que el usuario diga, coño, estoy viendo un montón de cosas relacionadas con esto, pero este tema me interesa. Y eso también pueden ser... O sea, yo creo que al final, cuando haces ese tipo de temas con un poco flojeras, llegas a uno que tiene un poco de chispa y es el que funciona. Hablando de contenidos flojos, quiero preguntar a Carlos aquí, ¿qué opinas de los contenidos creados por IA? Pregunta complicada. Y más ahora. Además, que bueno, que es un poco, está dentro de un área que me interesa mucho y que he trabajado mucho, todo el tema de Machine Learning, algoritmos y demás. A ver, a día de hoy hay inteligencias artificiales muy potentes y no hace falta, de hecho, que sean tan potentes. Antes Álvaro me comentaba un poco sobre este tema. Tú no necesitas una inteligencia artificial súper potente para que te escriba una noticia, sino necesitas un algoritmo que tú hayas entrenado específicamente en la temática en la que estás hablando. Y eso es mucho menos costoso. Evidentemente, pues cualquiera a lo mejor no se puede permitir montar algo así porque requiere recursos técnicos, requiere bastante know-how, pero no demasiados recursos económicos. No es caro montar algo así. Y se puede crear ese tipo de contenidos. Ahora, ¿es lícito o no es lícito? ¿No? Ahí entramos en un... Depende. En un debate. Depende, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en la parte de economía, muchos diarios publican noticias automáticas en base a los movimientos de bolsa, de fondos. Aquí hay algún medio, tú, Tamara, has trabajado en uno que usaba inteligencia artificial en algunas noticias. Es decir, hay información para determinadas noticias que no son de análisis, por ejemplo, las estadísticas de la liga. Es que al final tienes, antes de un partido de fútbol, tienes el horario, tienes los goles de cada jugador, cómo llega de en cuanto a los competidores. Y si la inteligencia artificial de hace unos años ya está bastante bien, es que ahora hay cosas muy potentes. Ahora bien, yo no lo haría para todo, pero para noticias del precio de la gasolina, en loterías,
quitas trabajo que es basura para redactores y que no te van a aportar valor, incluso que hacen copia y pega en muchos casos, ¿eh? Sí, te hacen un copia-pega con a lo mejor tienes una API que te trae el dato y ellos hacen un copia-pega así y a lo mejor un texto creado por la IA para el usuario. Porque ahí le puedes ofrecer, porque si no tú no le vas a crear puedes ofrecer el contenido. bote del día, lo que va a caer mañana en el bote. O sea, es información más útil para el usuario de lo que están haciendo. O incluso Pero aparte porque informaciones. son sobre todo información de servicio. Entonces, Exacto, al fin y al sí, cabo, sí, la sí, información sí. de servicio realmente tiene que tener un rigor y demás, pero realmente no es un contenido tan periodístico. Y que, por ejemplo, eso cuesta mucho en ciertas redacciones, Exacto, ¿no? sí, Cuando sí. tú le pides a un redactor, oye, necesito que me hagas la lotería, o sea, el cupón de la 11 es como que le salen los sudores, te miran en modo, yo no estudié una carrera para esto, tal, bueno, ya sabemos un poco cómo es el trabajo del día a día de redacción y yo les entiendo, quiero decirte, al final el cupón de la 11 son noticias que salen todos los días. Las piezas de madera. Al final son contenidos de servicio en el que no me parece que sea algo negativo poder utilizar IA. Por supuesto que no lo haría en un resumen del Real Madrid-Barça de la semana que viene. Y sobre todo que tenga alguien revisándolo antes de publicarlo. Porque si automatizas eso es muy goloso decir, me acabo de hacer una máquina de hacer churros, que yo le doy a la manivela y empieza a crear Pero contenidos. Es que yo creo que por ahí vamos a ir también un poco. Ahí hay que tener un poco de cuidado, como pues, hace años al principio, ¿no? Era como, pues si por 5 euros consigo meter 1.500 enlaces y posiciono aquí la página a muerte y lo meto en 50 directorios y también, y con poco esfuerzo consigo mucho rendimiento. Y yo creo que por ahí también tenemos que aprender un poco de esa parte y tener mucho cuidado, ¿no? Con la IA. Al final es utilizarla en los puntos concretos donde tengamos que utilizarla y no volvernos locos voy a sacar todo sí o sí por IA, porque así me ahorro de pronto 10 nóminas de 10 redactores. También ahí es muy importante que la redacción entienda cómo trabaja el equipo de SEO y que comprenda estos términos y que comprenda estas situaciones. O sea, yo, en mi experiencia, si en el Confidencial algo no indexa y tenemos un problema porque arriba era como, ¿qué ha pasado con esto? Pues no te lo puedo decir porque no hay ninguna culpa dentro. Ahora mismo trabajo con un montón de personas que saben lo que es una indexación y es como, hay problemas de indexación. Pues Bueno, qué resignación, putada, ¿no? pero- ¿Qué le vamos a hacer? Pienso que hay un problema en todas las redacciones, y esto no solamente pasa en España, sino en todo el mundo, y es que no hay analistas prácticamente. En cada redacción hay uno máximo. Un analista para todo tipo de negocio, o sea, no un analista de contenido. Y muchas veces los problemas que pasan en la redacción los absorbemos SEO cuando ese análisis de contenido, de qué está pasando, o incluso identificar que dentro de una sección que hace cada redactor, no de una manera negativa, sino para optimizar el trabajo que hace, a lo mejor tiene que cambiar los contenidos, o en deportes. Es un caso que pongo siempre. Podemos tener un redactor de automovilismo que escriba genial, pero prácticamente no va a coger tráfico, porque durante una carrera de MotoGP está el horario y el directo. Y aunque publique 13 noticias, entonces ahí estamos perdiendo el mejor redactor y no estamos optimizando el contenido. Bajo mi punto de vista, lo idóneo sería meter al mejor redactor dentro del directo, que es la pieza que mayor audiencia coge. Y esto es un poco el siguiente punto del debate. Ha venido perfecto como entradilla, que es todo esto, procesos, recursos dentro de un medio, cómo trabajar desde SEO, equipo de audiencias, con cabecera, redacción. ¿Vosotros cómo creéis que está ahora eso en los medios? ¿Cómo es vuestra visión trabajando dentro de ellos? ¿Y qué cambios creéis que son necesarios a futuro? Yo creo que ahora mismo estamos un poquito mejor de cómo estábamos hace 5 años, pero creo que siguen faltando muchos, esto creo que lo hablábamos el otro día también con Álvaro y Nacho, que faltaban muchos perfiles digitales como tal. Al final en las redacciones están llenas de periodistas que aunque no hayan escrito nunca en papel, tienen todavía la mentalidad del papel y ahí hace falta una labor súper intensa de trabajo con ellos para que entiendan lo que es un medio digital. A mí me sorprende mucho, esto la gente que me conoce lo sabe, que siempre digo, es que seguimos en 2022 teniendo que hablar de transformación digital. Pues sí, tenemos que hacerlo. El problema de todo esto, Tamara, es que el tiempo va pasando y los medios de comunicación cada vez vamos siendo más irrelevantes. Porque los usuarios pasan el tiempo en Twitter, pasan el tiempo en TikTok, y ya casi nadie viene a los medios de comunicación. Y ellos siguen con el debate de la transformación digital. Y es porque no hay gente de negocio dentro de las redacciones. Y muchas veces están dirigidos por periodistas que desconocen estas funciones de negocio. Entonces, pienso que muchas veces no recae todo el trabajo sobre el SEO, porque no es nuestra función. Y es por una falta de dirección digital. Y muestra el dato, saber qué partes del periódico generan pocos ingresos, qué partes hay que reforzar, pero eso no se habla nunca en una redacción. Ya, es un poco No, tabú.
Comentábamos también cuando hicimos un poco el predebate entre nosotros y tal, de ese enfoque de trabajo, vea qué me va a dar más volumen de audiencias, o ese enfoque de trabajo, decir, qué va a generar más ingresos a la cabecera, ¿no? Podemos aportar un punto de vista que al final va a reportar negocio. Pero lo que tú dices, al final cada cosa tiene que tener su especialización, la persona que sabe de ello, que tiene una organización, que tiene una estrategia. Si te preguntan a ti de redes sociales, pues, hombre, a lo mejor le puedes dar un par de pinceladas, pero no se los... Y luego tienes la parte de somos un medio de comunicación, entonces el SEO me da igual porque yo vengo aquí a hacer periodismo. Tienes como esa vertiente y luego hay otra vertiente que es, como tú eres SEO, márcame tú la línea editorial del medio. Y también es como, wow, cuidado. Tampoco nosotros estamos aquí para marcar una línea editorial de un medio, para marcar toda la línea estratégica de un medio. Yo te voy a apoyar en los contenidos que nosotros vemos interesantes y relevantes para el usuario, pero también ahí hay un know-how de un contenido que el equipo SEO no tiene por qué tenerlo al mismo nivel que, por ejemplo, un periodista de Real Madrid, en este caso, ¿no? En mi caso. Yo tengo conocimiento del Real Madrid, todos los SEOs de marca tienen conocimiento de deporte, etcétera, etcétera, y si no, lo están adquiriendo. Pero claro, no tenemos ese punto, no tenemos ese contacto, no tenemos esa posibilidad de poder sacar temas que realmente la gente todavía no sabe ni que quiere consumirlos. No, está claro que necesitas a la redacción y Total. Sin ellos no conseguimos nada. O sea, al final son los que van a tener el conocimiento y la experiencia también, porque tú puedes pensar de, oye, esto va a funcionar porque creo que por SEO tal, y la redacción te puede explicar por qué no, porque ese tema es tabú, por ejemplo, dentro de esa temática y no se habla de ello por este tema o por este otro. O sea, nos falta mucha información, o sea, que no es que se tenga que imponer una línea editorial. El SEO no debería de trabajar en eso, desde luego, bajo mi punto de vista. Pienso que estamos echando muchos balones fuera, ¿eh? ¿Y ¿Sí? qué hacemos mal los SEO? Muchas cosas. Muchas Un montón de cosas. cosas. Bueno, somos principalmente los exportadores del contenido basura en Sí. Internet. Yo pienso que el mayor error que tenemos los SEOs el SEO en medios, que al final es por nuestro timing, que vamos 24 horas siguiente, el evento siguiente, que hay que posicionar, hay que planificar, esto se cae, y es que no solemos documentar nada de qué medidas nos van funcionando, porque muchas veces vamos haciendo una dinámica de trabajo y luego al final no te acuerdas lo que has hecho hace un año o qué funcionó en Lotería de Navidad, más allá de los datos, pero no documentamos el trabajo porque al final no tenemos tiempo. Y pienso que esto sería fundamental para ir mejorando, ¿no? Está el punto que nosotros llamamos el calentar la temática o calentar la entidad, que a veces cuesta también cuando se trabaja sobre un nuevo tema. Parece que quieren, oye, esto lo hemos hecho por SEO, acabamos de publicar los primeros 10 contenidos, esto no está trayendo tráfico, no posiciona, y un poco también hay que hacer un poco de didáctica, ¿no? de explicarles si no hemos escrito nunca sobre este tema, no tenemos background sobre esta tipología, Google no nos tiene considerados como con peso dentro de esta entidad para estas noticias. Hasta que no lo construyamos, y eso no se construye porque dicen, no, pues publicamos 200 contenidos, tampoco te va a valer. Si tú publicas 200 contenidos en una franja muy pequeña de tiempo, tampoco te va a funcionar. Correcto. Es algo que vas a tener que ir construyendo en el tiempo y poco a poco Google te considerará un experto dentro de esas temáticas. Pero pasa lo mismo con una carpeta, al fin y al cabo, ¿no? Si nosotros queremos tenemos un expertise, si queremos tener un expertise en tenis, no podemos pretender ser los mejores posicionando a Rafa Nadal habiendo sacado 5 contenidos bajo la carpeta tenis. Y es que eso lo vemos en muchos puntos, ¿no? Al final sabemos que hay ciertas carpetas que nos funcionan mucho mejor para depender de qué temáticas, ¿no? Y al final esto viene un poco de la construcción que se ha hecho en el trabajo durante años y años y años de, bueno, como dice Parra, de engordar carpetas, pero sobre todo es un poco de trabajar las entidades principales de esa carpeta y que al final tenga esa relevancia y tenga todo eso. Todisca. ¿Habéis hecho algún experimento con algún proyecto adicional que no sea vuestro dominio donde trabajáis? Pero aquí es que son dos cosas. O bien eres muy fuerte para en mi opinión, o eres muy fuerte para hablar sobre algo, o bien lo que comentaba ahora de la originalidad. Creas algo tan nuevo que llame tanto la atención de la gente que cuando Google hace los testings, el CTR que le saca, la permanencia de usuario, los datos que quiera mirar Google son tan buenos que de repente, aunque no era experto en ese tema, lo dispara y lo saca en Discover. Yo creo que todos hemos tenido casos, cientos, miles de casos así, que dices, yo de esto no pensaba que íbamos a sacar nada y de repente lo hemos petado. A veces de casualidad, no es ni siquiera de estrategia, sino que esa curiosidad funcionó. Bueno, este debate está siendo maravilloso, no sé lo que opináis el público, pero estoy alucinando que nadie se ha cortado la palabra ni se ha montado encima del otro. No estoy tan acostumbrado a que sean tan
tan educados. Preguntaba qué herramientas recomendabais para hacer un seguimiento de tendencia de noticias, aparte del termómetro de Twitter. Pone aquí. Yo el termómetro de Twitter lo cojo un poco con pinzas también, ¿eh? Porque muchas veces nos creemos que todo lo que está en Twitter luego se va a convertir en tendencia y aunque suene un poco ilusorio, yo creo que si llevas muchos años trabajando en medios de comunicación, una de las herramientas más útiles es la intuición. O sea, tú cuando ves determinados temas de los que se está hablando en Twitter, creo que muchos SEOs saben o por lo menos tienen alguna idea de cuáles de esos temas se van a convertir después en tendencia. Y Twitter, al fin y al cabo, bueno, pues es lo que es. Es el patio del colegio. Sí. Depende. Aquí a lo que tengo que contestar. Para hacer SEO local es más fácil porque puedes llegar un poquito más tarde que los competidores. Entonces, ahí con CrowdTangle, si sigues los diferentes medios por regiones, te permite llegar un poco más tarde y posicionar. Temas de corazón, lo mejor es la televisión. Siempre. Ponerte la farándula ahí y eso no falla. Pero claro, tienes que ver, o sea, tiene que ser gente que... Y luego está Twitter, que tienes que ser selectivo. Y luego también pues, mucha planificación. Hay muchos eventos que se pueden planificar. Desde ahora mismo las series tienen mucho tirón, pues puedes organizar las temáticas, tanto eventos como internacionales, que es la guerra. O sea, prácticamente todo se puede planificar. Si te viene una muerte, muy poca gente lo hace, pero lo idóneo sería que se hiciesen, ¿cómo se llama esto? Los Obituarios. obituarios. Tener obituarios de gente más... Joder, Julio Iglesias tiene 76 años. Ya, cualquier día se va. Bueno, una de ellas preguntaba si había alguna posibilidad de pasarle a Discover un feed de artículos o algo similar como se puede hacer con Sitemaps, ¿vale? Nosotros hemos intentado traquear a Discover y no ha funcionado. O sea, pues para ver las entidades que sacaba y demás, y hemos fracasado. A ver, pues se puede hacer, pero bastante complejo. Y sobre todo consume muchísimos recursos. Sí. Sin embargo, para traquear las keywords que están en Top Stories era más fácil. Pero en Discover, no, al menos yo no lo conseguí. Pero vamos, mandarle un feed de las noticias... No quiero decir rastrear todo lo que... No, sí, pero digo que si es un poco orientar de cómo si nosotros le pasamos directamente a Google Discover las noticias, en ese caso, no. Vamos, si hay alguno que lo hace, que lo diga. Ahora tenemos Showcase. Eso es lo que te iba a decir. Digo, ahora tenemos Showcase, que bueno, puede que te ayude un poco. Veremos a ver luego también, hay que ver el impacto que tiene. Entiendo que va a ser bastante grande. Y cómo podemos trabajarlo. Y aquí ¿Tú lo que te referías con traquear Discover es traquear las entidades, las búsquedas de entidades de Discover? Y las tarjetas que hemos sacado, sí. ¿Y no os ha funcionado? No, al menos no lo hemos conseguido. No sé si vosotros sí, pues... Estoy haciendo pruebas. Estoy haciendo pruebas ahora. No, sobre todo para saber la frecuencia que sale un competidor. Pero bueno, ya sabéis que luego hay el tema de la ubicación, es esencial para Discover. Para mí es el factor más relevante. Y mira, aquí están compañeros del español, que gran parte de su crecimiento creo que ha venido también por ahí. Y para nosotros, pienso que un medio que quieras, un generalista, pues parece mentira, ¿no? Porque Google hace unos años echó para atrás los regionalistas, los denostó y que a veces esas redacciones se han hecho más pequeñas y ahora ha vuelto un poquito, es el periodismo local de hace 20 años, ¿no? De hecho, el impacto de hace 2 años, que yo estaba en regionales, se notó muchísimo. Sí, el impacto, ¿no? Del tráfico que tenían, que prácticamente era pues muy de nicho, muy residual, en gran parte mucho de tráfico directo. Claro. Se notó mucho ese cambio, esa evolución de la geolocalización de las noticias, de Discover, que les da muchísima más visibilidad. Aquí hay una cosa importante y es no desde dónde tú publicas la noticia, sino a qué parte está enfocada. Y este punto es muy importante. Es decir, puedes hacer desde Barcelona, entrar fuerte en Madrid. Otra cosa es que en el caso de La Vanguardia nosotros no tenemos una redacción fuerte en Madrid en estos momentos. Pero podríamos haber entrado de una manera fuerte en Madrid desde Barcelona. O sea, es decir, lo que importa es hacia dónde está enfocado ese contenido. Sí, enfocarlo en la temática local. Exacto. Pero sí, la parte de personalización fue en todos los sentidos, tanto a nivel de, oye, qué webs te gustan, como qué contenido está más cerca de ti o qué temas son de más interés en un radio alrededor X de donde tú estás ubicado. Eso se han cambiado bastante. Hola, ¿qué tal? Soy David Murciano del Español. En primer lugar, quería agradeceros pues, la organización de este evento, que al final, pues, después de la pandemia, pues, nos hemos puesto cara a pues, muchos de los que estábamos totalmente virtualizados. Y es una pregunta / reflexión. Me ha gustado una cosa que ha dicho Nacho, porque al final los medios generalistas
Aquí, pues tanto Collado como lo que estamos hablando aquí, pues entendemos como que es un ente totalmente homogéneo y no es así. Nosotros, por ejemplo, en el español lo que hacemos es totalmente heterogéneos. Tenemos dos estrategias. Una clara que es qué contenidos van a dar influencia y qué contenidos van a dar audiencia. Los contenidos que van a dar audiencia, ahí manda SEO. Los contenidos que van a dar influencia, ahí SEO no tiene nada que ver. Entonces, teniendo esas dos familias separadas, es muy fácil. Cuando hablamos de un medio de comunicación que es tan grande o que son tantas secciones y tantas personas, yo creo que llevarlo a una microestrategia de ser nichero en cada uno de ellos puede tener éxito, vamos a decir, a nivel global y Google al final te premia ese tipo de cosas. Eso es una manera de que estás generando una especialización, lo que comentábamos antes. No es que yo escriba contenido suelto sobre algo, sino ya no solo la carpeta. No sé si es tan relevante la carpeta, aunque para News Google siempre ha dicho de intenta colocarme los contenidos en la misma carpeta para que me sea fácil identificarlos. Es también que al tenerlo dentro de una carpeta, probablemente el enlazado que tienes por detrás de todos esos contenidos tiene una lógica que sigue esa distribución por carpetas que tú comentas y que yo creo que es una forma muy buena de trabajar, y me llamó también la atención la parte de trabajar por entidades principales, con entidades secundarias relacionadas, que todo se vaya arropando y vas haciendo lo que se llamaría un campo semántico, en semántica se llamaría así, pero al final es una base de conocimiento de ese tema. Claro, y sobre todo la clave es que muchas veces los SEOs parece que cuando nos pregunta pues, gente que no sabe un poco del sector, o incluso dentro de nuestras empresas, el SEO, sobre todo la función del SEO de redacción o del SEO de medios, es saber dónde está en cada momento. Es decir, saber en cada momento con este contenido dónde estoy. Si estoy en Search, si estoy en Discover, si entro en Discover, cómo entro, cómo puedo potenciar eso y saber dónde estamos, porque muchas veces andamos como pollo sin cabeza y no sabemos dónde estamos y no sabemos por qué el tráfico nos entra por Discover y no nos entra por otro sitio, o por qué una cosa no funciona en Discover o no. Muy bien, como dice Álvaro, de tener unas estrategias y unos casos de éxitos documentados o unas palancas documentadas y medidas para que tú puedas accionar. Bueno, pues si me pasa matemáticamente algo con esta URL que me ha pasado con otras que me ha funcionado en Discover, puedo hacer estas cosas. Ahí sí creo que la automatización y el tema de utilizar inteligencia artificial para medir esas cosas puede ser bastante relevante. No sé Totalmente. No te puedo poner una pega. No, para nada. Y luego es que al final también vas buscando un poco el autor. Sí. En este caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros tienes un directo, yo qué sé, de Nadal y en la redacción sabes perfectamente que 2, 3 personas te hacen el directo perfecto, entendiendo lo que es el SEO, tienen una firma con tanta relevancia como para darle un mayor empuje, y entonces también les vas buscando a los redactores que tú sabes que te van a funcionar mejor. Entonces también forma parte del equipo de audiencia no solamente detectar qué es un directo, sino si realmente las manos que te van a hacer el directo son las que más te interesan. Muchas gracias, Álvaro, Tamara, Nacho. La verdad que, no sé, al público a mí me ha encantado el debate, me ha parecido súper interesante. Y nada, ahora todos a picar algo y a tomarnos una cervecita juntos, a conocernos. Muchas gracias.